Festival Interuniversitario de la Cultura Nove Buglé Meri Bonore. Presentadores: licenciada Sandra Montero, licenciado Luzmaldo Miranda, licenciado Diego Carpintero. Muy buenas noches, amigos que nos ven a través de las redes sociales y sobre todo a través de TV Indígena a estas horas en que llevamos hasta usted esta presentación. Una compilación de todos los festivales que han transcurrido de Meri Bonore y que usted podrá recordar y vivir con nosotros durante 2 horas en esta noche. Muy buenas noches, amigos televidentes. Felices de estar con ustedes esta noche. Bienvenidos a esta 9ª edición del Festival Meri Bonore, una edición virtual, pero sin duda tiene el objetivo de hacerle a usted recordar, vivir y sobre todo disfrutar esos momentos emblemáticos, esos momentos de alegría vividos en los 8 festivales de Meri Bonore que hemos tenido hasta ahora. Tenemos importantes mensajes para todos nuestros amigos que nos ven a través de estas redes sociales. Muy bien, antes de esto vamos a escuchar un mensaje de prevención. Evita el contagio del VIH. El preservativo es la mejor barrera de protección frente a la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Y el VIH, úsalo. También tenemos un mensaje sobre la discapacidad. La discapacidad no es una lucha valiente o coraje en frente de la adversidad. La discapacidad es un arte, es una forma ingeniosa de vivir. Neil Marcus. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. Practica la inclusión de personas con discapacidad o capacidades especiales y ellos también tienen derecho. Continuamos con este recuento que tenemos para hoy preparado y ahora vamos a conocer a nuestra Bonore 2019. Belkis Carpintero. Kebakui matare teu hamra batre medire tre una brage tre. Tiro akui di bere mungra. Muni bi hawir matara no mianya rogondi. Kuene aun nda konera, anu nda hano hatari. Na anu nda nyokotore te sete. Amun bayete, mon de miatote. Buenas noches a todos, a la audiencia, todos los que están viendo en estas redes sociales, de cómo llevamos el evento del Festival Meri Bonore 2020 virtual. No se lo pierda, estaré muy agradecido con ustedes, siempre y cuando se trata de cultura. Y hablando de Meri Bonore, ¿quién nos recuerda el fenómeno Rosa Ivette Montezuma, en la que todo Panamá sumergido vivió minuto a minuto todo el reinado, tanto en el Meri Bonore como en su representación de esta hermosa nove en el certamen nacional e internacional de Señorita Panamá y también Miss Universo? Vamos a conocer en esta noche a esta recordada nove que significa para ella ser la embajadora de nuestro festival universitario Meri Bonore. Veamos. Quindeo Timrogo Merire Amnebrare. Tico Hevicio do Wobo Meri Bonore 2017. La cultura Nove Buglé es rica en tradición con una historia insuperable, caracterizada por defender su tierra y resistir con valentía a través de los años. Es la población indígena más grande de Panamá, orgullosos de quienes somos y lo que representamos
Buscamos día a día no perder nuestras costumbres y enaltecerlo cada vez más, transmitiéndolo a todo el que podamos. El Festival Meri Bonuare es la plataforma para dar a conocer a propios y extranjeros más sobre nuestras costumbres. Es ese espacio que empodera a la mujer indígena, que nos ayuda a cultivar y a engrandecer cada vez más nuestra cultura en Nové Buglé. Para mí, el Festival Meri Bonuare fue una experiencia muy bonita, donde aprendí, crecí, conviví y di a conocer todo lo que representa esta hermosa costumbre y tradición Nové Buglé. Es por eso que exhorto a todo aquel que es Nové Buglé a que se sienta orgulloso, que lleve esa frente en alto y que no olvide, al lugar al donde vaya, siempre diga que es Nové Buglé. Vamos a continuar con más. Sandra. Muy bien. Esta transmisión de Festival Meri Bonuare Virtual Live 2020, ¿sabía usted cómo nace este festival? ¿Y quiénes son esos primeros propulsores en impulsar este festival que año tras año ha cobrado relevancia en cada una de las universidades que han participado dentro de este festival? Vamos a conocer esta cronología de este Festival Interuniversitario de la Cultura Nové Buglé Meri Bonuare. Kun Mujucroye Merire Aunembraye. El Festival Universitario de Meri Bonuare inicia en el Centro Regional Universitario de Boca del Toro por los siguientes pioneros: licenciado Aristarco Morales, Fenel Castillos, Hidalgo Taylor, Plácido Abrigo, Eric Becker, y como fundador y coordinador general de Meri Bonuare, Amadeo Palacio. El Festival Universitario de Meri Bonuare muestra el rol que desempeña la mujer en Nové en la transmisión de generación de conocimientos culturales, liderado por estudiantes universitarios, tanto las particulares y las públicas, de la República de Panamá, tomándose en cuenta las 3 regiones de la comarca, Nedrini, Ñocribo y Codriri, en donde muestran sus habilidades, sus destrezas, sus conocimientos y su experiencia en el arte de confeccionar Shakira, Naguas, Ekra, entre otros. Los criterios a evaluar las diferentes modalidades del evento: mejor dominio del idioma Nové, mejor mensaje cultural, mejor talento cultural, modelaje de Nagua, danza, sección de preguntas y respuestas, dramatizaciones de mitos, leyendas, historias. El objetivo de Meri Bonuare: fortalecer la identidad cultural del pueblo originario, fomentar el respeto y dignidad, promover el cuidado y la conservación del medio ambiente, fomentar la reflexión sobre problemáticas sociales, salud, trabajo y educación, ser un vehículo de difusión, fomento de respeto y valoración de reconocimiento de culturas asentales. El festival se ampara en 6 elementos centrales o ejes estratégicos como marca o como evento. Dentro de nuestras posibilidades hemos podido ser constantes en 3 de ellas. Cito: la cultura, género y equidad, y finalmente la diversidad. En consecuencia de los 12 elementos universales de la cultura, el Festival Meri Bonuare rescata con fortaleza 6 de ellas, los cuales cito: la vestimenta o el atuendo, el idioma o lenguaje, la danza y música, la gastronomía, la artesanía y la cosmovisión Nové. Hemos podido practicar y concertar la hermandad y convivencia social entre los grupos culturales dispersos en toda la geografía nacional, que antes no se practicaba en nuestra comarca. Un hecho que marcó en gran manera no solo a la 6ª edición del evento, a la comarca en sí, sino que es como aquella frase que se dice de Panamá para el mundo, fue el paso por el festival de Rosa Ivette Montezuma, quien en el 2017 gana la corona en Alto Caballero, y lo demás es historia. Este suceso marca un hito que me gustaría por ello hacer un llamado a nuestras autoridades tradicionales, los jefes y gobernantes administrativos y los directores de las instituciones dentro de la comarca. Todos somos actores sociales.
Si no aportamos por nuestra gente, no podremos descubrir hasta dónde podemos llegar, porque hay mucho talento y potencial, solo falta quien les extienda la mano. Festival Meri Bonore Udio de Club de Madare de Unegre. Este Festival Live 2020, en su 9ª edición, es tan importante como las otras anteriores, ya que en este festival incluimos un nuevo segmento, que es el concurso de Care o K. Y para esto tenemos a nuestro compañero Diego, que nos va a dar mejores detalles y a profundidad de cuáles son los jurados, de quiénes son los participantes y cuáles son los criterios que se va a estar evaluando en este primer concurso de K o canto tradicional. Excelente, Sandra Luzmaldo. En este momento nos encontramos disfrutando de este hermoso evento en el cual hacemos recuento de los Meri Bonore que nos han antecedido anteriormente. Una persona sin conocimiento de su pasado, de su origen y de su cultura es como un árbol sin raíz. Primeramente vamos a conocer el segmento de canto K conocido en nuestro idioma. Y agradecemos a cada uno de los jóvenes y de los adultos que se han tomado la tarea para participar en este segmento. Y vamos a conocer a los 6 participantes en esta edición. Saturnino Arcia del pueblo Nove Buglé, Niva de la región Nedrín, José Jiménez de la región Ñocribo, Napoleón Becker de la región Ñocribo y Omaira Arcia del pueblo Nove Buglé, Regina Contreras de la comunidad Chorchau. Recordamos que estos 6 participantes están en nuestra página de Instagram @meribonore2020 y tienen unos jurados con una ardua labor de evaluar unos criterios y son autenticidad, cantos auténticos principalmente en nuestra lengua Nove Buglé o Murire, creatividad, vestuario, escenario e instrumentos que utilicen para ejecutar el canto, tono de voz y ritmo, descripción breve de lo que están ejecutando el canto. Y para la sección de like en Instagram obtendrán 15 puntos. Recordamos, autenticidad 25 puntos, creatividad 20 puntos, tono de voz 20 puntos y descripción 20 puntos. Habiendo escuchado esto, nos vamos a un pequeño corte comercial para conocer a nuestros patrocinadores. Adelante. Hola chicos, somos Claulisla, una empresa ubicada en la comarca Nove Buglé, en el distrito de Noleduima. Contamos con 2 años de experiencia en la realización de trabajo personalizado en textiles y vinil. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales para que conozcas un poco más de nosotros. La organización Meri Nove Buglé es una iniciativa no gubernamental de mujeres indígenas sirviendo a las mujeres, niños, jóvenes y familias Nove Buglé. Su misión es promover, educar, orientar a las mujeres y niños jóvenes de la comarca Nove Buglé. Como organización hemos hecho presencia en diferentes actividades, haciendo talleres, seguiremos apoyando, trabajando por las comunidades, por las mujeres. Fesuquimbo es un grupo integrado y liderado por personas oriundas de las 3 regiones de nuestra comarca, con el fin de apoyar diferentes actividades que involucran la práctica de nuestra cultura en general, deportes, actividades políticas, sociales, tal como lo menciona su misión. También la visión indica la inclusión de los jóvenes para el fortalecimiento del liderazgo y lograr formar
Hoy queremos agradecer a nuestros patrocinadores de esta 9ª edición del Festival Interuniversitario de la Cultura Nove Buglé, Meri Bonore. Uno de estos patrocinadores es Nagua Panamá. Gracias a Nagua Panamá, hoy podemos vestir accesorios de esta preciosa marca. También queremos agradecerle a Magata Torón, un estilo moderno con algo tradicional. Muy bien, el Festival Meri Bonore se caracteriza por distintos elementos, y uno de ellos es nuestra creatividad, la belleza de nuestras meris, nuestra cosmovisión y sobre todo por esas maratónicas y bien coordinadas danzas que presentan los distintos grupos de las distintas agrupaciones de las universidades Nove Buglé. Aparte de eso, también se caracteriza por nuestra gastronomía, en la que podemos destacar algunos alimentos del pueblo Nove Buglé: el bobda, ñurú, barán, sa, io, oló, que es un hongo comestible, la iraca, que es una especie de hojas y retoños de algunas plantas comestibles también, o comunes en nuestro entorno que forman parte de nuestro menú en la comarca Nove Buglé. Los estudiantes, en su afán de poder demostrar todas sus destrezas y habilidades, han llevado a distintos escenarios todos estos elementos y también a participar en estos distintos concursos y manifestaciones culturales. Entre ellos hemos tenido grandes y hermosas embajadoras de nuestro festival a lo largo de estos 8 años. Mencionemos algunas. Muy bien. Vamos a conocer la primera ganadora, la señorita que se llevó ese galardón, esa victoria en esa primera edición del Festival Interuniversitario Meri Bonore. Esa edición fue en el 2012, Rosalía Hooker, representando el Centro Regional Universitario de Bocas del Toro. Que por cierto, fue la primera Bonore 2012 cuando inicia el festival. Sí. En el 2013 tuvimos como nuestra digna representante a Liriet Cire. Ella representaba a la Universidad Autónoma de Chiriquí, subsede de Alto Caballero. En la edición 2014, la representante Yesilet Kuo del Centro Regional Universitario se alzó con la victoria. También en el 2015, una representante desde Bocas del Toro. Ella airosamente ocupó el primer lugar, Magali Cabrigot. Muy bien, y de Bocas del Toro nos movemos a Alto Caballero. La representante del 2016, Teodolinda Caballero, se llevó ese primer lugar en este festival. Y no podemos dejar por fuera al fenómeno de todo este festival, a quien ha dejado en alto este nombre Nove Buglé Festival Meri Bonore. Ella es Rosa Yvette Montezuma de la Universidad Autónoma de Chiriquí, subsede de Alto Caballero en el 2017. En su siguiente edición, en el 2018, la ganadora de este festival fue la joven Emilka Jiménez, representando el Frente Universitario de Veraguas. Y no podíamos olvidarnos de nuestra actual Meri Bonore 2019. Ella obtuvo el primer lugar allá en Santiago de Veragua en la edición número 8 del Festival Meri Bonore. Ella es Belkis Carpintero. Hoy es un día en el que los cambios han significado unos grandes logros en la vida de estas Bonore. Diferentes ámbitos en su vida, desde ser ama de casa, profesionales y, ¿por qué no?, ser competitivas en el ámbito social. En el siguiente segmento, usted que nos está viendo a través de estas redes sociales podrá conocer la verdadera esencia, el motivo fundamental del porqué del Festival Meri Bonore a lo largo de estos años. Para ello, veremos el significado, los logros que ha permitido este festival en cada una de nuestras Bonores que hemos tenido durante estos 8 años. Vamos a verla. La primera en la que tenemos. Vamos a presentar algunas, Sandra, ya que no pudimos conseguir los videos de todas, pero tenemos unas que yo sé que a usted le va a gustar y va a llamar mucho la atención. Ella es Magali Cabrigot. Moro tain sribeno iñoti vigemiguetuare mue metare. Preparación de la bebida michila a base de primitivo maduro. Kone niguetain cuadra de ango jugro viti migadre ugente.
Primero se quita la cáscara al primitivo. Ñu miga no ente biti miga drenice rebadre no grego. Se le añade agua para cocinarse. Yeviti coco guadaniango aune muano redado. Se quita la cáscara al coco y se procede a preparar el coco y se raya. Rebadredore muane tain dogodre badi aune bobu rebadre bodredo. Una vez esté cocido se machuca hasta quedarse desmenuzado. Rebadre bori bononte crogue coco cuarga. Para llegar a su punto se extrae el concentrado de coco y se añade al maduro. Yeviti vidarego uno wane neabo con rebadre bodrego, bononte quin droiregro monsui. Una vez mezclado por completo se puede ofrecer a los niños esta bebida natural. Michila ne moribaña endego a un endegre. Usted puede beber esta bebida para el desayuno o el almuerzo. Hemos visto aquí parte de ese esfuerzo, de ese aliento y de ese ánimo de pertenecer a una etnia como la comarca en Nove Buglé. Sandra. Luzmaldo, y definitivamente que todos los años estos jurados tienen una difícil tarea, una difícil labor, que la verdad no quisiera estar en esos lugares porque llegan muchos concursantes con muchas habilidades, con muchas destrezas. Entonces, partiendo de esta premisa, vamos a conocer entonces a otra de estas participantes que se han destacado en una de las ediciones del Festival Meri Bonore. Ella es Emilka, representando al Frente Universitario de Veraguas. Vamos a ver. Amigos y amigas de diferentes lugares, mi nombre es Emilka Jiménez. Estoy moliendo maíz en esta máquina tradicional. En nuestro idioma esto se llama cru y cruwa. Es como si esto fuera la máquina para tirar maíz y para molerlo, la manecilla para molerlo. Esto se hacía en años anteriores a nuestros ancestros, donde que ellos molían sus maíz para hacer la chicha, para la junta o para una fiesta que se hacía. Ellos molían los maíz aquí, ya sea maíz nacido o para hacer maíz fermentado también ellos molían acá. Lo molían en gran cantidad para así tener chichas para consumir los días que fueran necesarios. Esta máquina tradicional es muy fino, es una reliquia, considerada como una reliquia de nuestra tradición, ya que no es una cualquiera máquina, ya que esta máquina se obtiene en Cerro Colorado, donde que es una máquina especial porque se obtiene allá. Esta máquina tradicional, o como lo pueden ver, es una piedra extraída del Cerro Colorado. No es cualquiera piedra que se puede encontrar en los ríos o por el camino, digamos. Es una piedra especial que se trajo de allá para moler maíz.
para el consumo. Entonces así se molía para la familia, el consumo del hogar, y así se obtiene el producto. Después de tirar como esto acá, tirar acá y luego de molerlo, entonces se obtiene como harina de maíz que se puede ver. Y así uno lo hace ya sea en chicheme, chicha o bollo, como lo quiera hacer. Para mí es un honor presentarle esto a ustedes. Yo sé que algunos conocen, pero muchos también que no conocen del tema, y para mí es importante hablar de nuestra cultura, ya que en nuestro tiempo ya no se ven esto, solo donde están nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que se ven este material y que ellos son los que enseñan, y bueno, que debemos cultivar nuestra cultura y así no perder la esencia que es nuestra cultura, ¿verdad? Como en la máquina que vemos aquí, que estoy presentando de cómo moler maíz. Muchas gracias. Centro Regional Universitario de Veraguas, carrera variante, Derecho y Ciencia Política Boga. Mabele, toma la llanta a botita, donde la cara de Anetila, Atelier, fue era. Anetila de Mabele, Anicue era. Ani hati de Venezuela, que cora ani tiene mujer, ni va a ver ni padre. Sandra, hemos visto un despliegue hasta el momento de lo que es la muestra de la cultura nuestra. Pudimos ver a Magali. Ahora pudimos apreciar toda la explicación misma que nos hace nuestra Boronare de FEUNIBE en su momento, y el talento que logró llevarla a ese primer lugar. Definitivamente, Lumaldo, que es de admirar toda esta labor que hacen estas jóvenes, esa valentía de poder llevar a un escenario público, porque muchas veces pues no nos atrevemos, y estas mujeres, estas jóvenes de distintas universidades, con mucho valor, con mucha valentía y sobre todo con mucha preparación, llevan todos esos conocimientos heredados de sus abuelas, de sus madres, en representación pues de sus familias y de sus universidades a estos festivales. Y recordarle a todos los que nos están viendo a través de las diferentes plataformas de TV Indígena y del Festival Meri Bonuare, que hemos estado llevando este festival a ustedes en el idioma hispana, debido a que hay muchos otros países a nivel de Centroamérica y más allá que nos están viendo y desean conocer también parte de nuestra cultura, de la cultura Obe Buglé. Muy bien, Osvaldo, y ya después de haber conocido estas dos hermosas jóvenes y conocer su talento, es momento de comerciales, Osvaldo. Así es, y nos vamos a comerciales. Muy bien, Torón. Es el diseño que he visto hoy en día, la mascarilla, la camisa. Hola amigos del Festival Meri Bonuare, estamos aquí haciendo entrega de productos Nahua Panamá como marca patrocinadora. En este caso Creaciones Gesita, un público, una variedad de productos como chaquiras, accesorios de bisuterías, vestidos para damas y niños. Agradecido con el 9º Festival Meri Bonuare por tomarnos como uno de los patrocinadores de este festival 2020. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, @creacionesgesita. Para contacto al número 69785776. Creaciones Gesita.
Kue Kadare Abo A Rabaquin Rivere Munho Croye, Novo Mundi Emiga, Poni Hudot. Del equipo de Malán Cultura y Moda, queremos darle las gracias al Festival Interuniversitario Mary Bonore por darnos la oportunidad de mostrar nuestro arte y producto. He aquí lo que tenemos. Oiga, doctorón, es el diseño que he visto hoy en día, la mascarilla, la camisa. Hola amigos del Festival Mary Bonore, estamos aquí haciendo entrega de productos. Nagua Panamá como marca patrocinadora, en este caso. Creaciones Gesita, un público, una variedad de productos como chaquiras, accesorios de bisuterías, vestidos para damas y niños. Agradecido con el 9º Festival Mary Bonore por tomarnos como uno de los patrocinadores de este festival 2020. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, @Creaciones Gesita. Para contacto al número 69785776. Creaciones Gesita. Abankore. Kue Kadare Abo A Rabaquin Rivere Munho Croye, Novo Mundi Emiga, Poni Hudot. Del equipo de Malán Cultura y Moda, queremos darle las gracias al Festival Interuniversitario Mary Bonore por darnos la oportunidad de mostrar nuestro arte y producto. He aquí lo que tenemos. Vamos a continuar con más de este evento, 9º Festival Virtual Live de Mary Bonore 2020, que está llegando a ustedes gracias a las instalaciones de Geoversity. Así es, Geoversity. A ellos gracias a las instalaciones que nos están facilitando en esta noche para llevarles a ustedes todo lo que hemos recopilado durante 8 años de los festivales Mary Bonore, Sandra. Muy bien, también queremos recordar una vez más uno de nuestros patrocinadores más importantes, que es Nagua Panamá. Gracias a Nagua Panamá hoy podemos vestir accesorios de esta hermosa marca. Al igual, también queremos recordarles que nuestro compañero Diego y yo estamos vistiendo gracias a Magata Torón.
Muy bien, y hablando de Diego Luzmaldo, él está encargado de un segmento muy importante esta noche, que es de el primer concurso CARE. Así es, vamos a conocer, Sandra, qué es CARE o qué es K, para que todos los que nos están viendo puedan conocerlo. También queremos enviarle el saludo a todas las personas que nos están viendo a través de las diferentes plataformas del Mary Bonore, al igual que de TV Indígena. Nosotros queremos saludar a nuestro profesor Jason Andrews. Él está en Canadá y desde Canadá, Alberta, Canadá, está viéndonos a través de TV Indígena. Así que queremos también saludar a todos los hermanos de la etnia y también de los diferentes etnias, tanto de la Emberá, de los hermanos Guna, que también nos están siguiendo a través de TV Indígena. El noveno festival MBN, les comentamos que todavía pueden seguir dándole like a los 6 participantes. Recordamos que los 3 mejores participantes que tengan la mayor cantidad de likes y la mayor cantidad de reproducciones se llevarán premios que más adelante conoceremos. En este momento vamos a conocer a los jurados que tienen la ardua tarea de evaluar la sección de canto. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, licenciado en Sociología de la Universidad de Panamá, el profesor Emilio Benayo. Formación académica, doctorado en Gerencia de la Universidad Caribe de Panamá, maestría en Gerencia de Proyectos de la Universidad Interamericana de Panamá, maestría en Finanzas de la Universidad del Valle, México. Conocemos a Luis Alberto Santo García como segundo jurado. Profesora en Educación Media, licenciada en Psicopedagogía y maestra de grado en la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, la profesora Gálata Flores. Recordamos a los televidentes que nos siguen por Instagram que los jurados están evaluando autenticidad, creatividad, tono de voz y los likes que ustedes le pueden proporcionar a su participante favorito. Le damos el pase a Sandra y a Luzmaldo. Regresamos, Sandra, y vamos a continuar con más de este evento virtual que para este año, debido a todo lo que usted ya conoce por lo de la pandemia, no hemos podido congregarnos, no hemos podido vivir esa euforia de estar danzando, de estar conociendo los diferentes talentos y al igual que conocer las diferentes bonuares que este año, pues lastimosamente, los grupos no han podido llevar. Muy bien, y hablando de talento, Luzmaldo, yo creo que aquí tú y yo también ansiamos todos esos colores, esos vistosos colores, esa creatividad, esos ritmos que los estudiantes de las distintas agrupaciones de las universidades se preparan cada año para poder presentar y dar lo mejor de sí en cada escenario a los que participan. Ok, y también de eso pues vamos a ver cuáles son los diseños y que forman parte de esta importante modalidad. Al igual, vamos a conocer anoche pues todo el esfuerzo que se ha dado a través de los años de los diferentes grupos para dar a conocer sus danzas, sus ritmos, toda su coreografía y demás. Y para ello entonces vamos al siguiente segmento, Sandra. Vamos entonces a ver los diseños, como mencionaba, estos vistosos colores y también una presentación de una de esas danzas que pues, los estudiantes se prepararon con mucho esmero y pues vamos entonces a conocer de qué grupo se trata. Boleh tu ate,
Taronia babi na ako tanay pribara ninyo, mulirin tayo ako tanong mundialinyo, jabo nibi mga tuwari, nibi na mga ilametre, nibi na mga grave. Amadana ko, nibi diya mga nibi diya mga tasiba, nibi na mga tuwari, nibi na mga ilametre, nibi na mga grave. Nabati kami dari mo ya unta, pero iya debe hari ya kuene mga kone, kuene tiganina trovada to niani, kue proprio di kuawati ni berabe kore mo ya go muni dari ya utade. Nabati bedre ko ni debe ne ya go kuene mga ya go. Timra madre kui timwanyo tre tie demang tre amna. Arato si andre Buene algo que ta cabre, pero mi lidera ni que nosotros estamos dije, ni que ta cabre te conoceré como mi puto hauda ne de llamo nubi, y es ya la batosiva, nubi como puto hauda, muña kibia haudi, timro madre me dire para, no que ta de cueque botone, por el muriga, buene buena, moto de bimwe, pauwa no haudi que como de digo Muria, buene buena corove, muria, uja de muria buena na murwa, kodri hauda teme, amna bro, ukri kuene na badi bau golwede. Estamos recordando parte de ese momento emotivo, de ese momento en el que todos recordamos. Estuvimos allí viviendo ese momento cuando Rosa Ivette Montezuma era la Bonuare de Alto Caballero. Pudimos ver todo ese despliegue de la fuerza coreográfica y también los ritmos que le impregnaban los compañeros en ese momento, Sandra. Definitivamente, Luz Maldo, y yo creo que al igual que yo y usted también, hoy ansiamos de verdad estar en este escenario físico, sin embargo nos va a tocar esperar un poquito más, pero hoy podemos disfrutar de esas coordinadas coreografías pues, que preparan los grupos todos los años y creo que tenemos una segunda parte. Así es, vamos a verla.
Maragora algo, terbane algo, niña, nontonme, pengwantan hutang apa niya lara mana, nago, kagweta, amane, motor ore kena sedang na kaiweta sede amna motor, donme, meri tanah goisi amna. Kaiweta rato jana tolong ini akan merato pokoknya rato berapa mau terlihat dia siapa dinete amne guaire hebi siapa kau ini tolong ini de tua deremue maragora bugo itu ini gobernador kau hamian ini dia mau cacique local amne cacique regional maragora bugo mandi cacique general Nyari presidente, nyari berapa harga? Sudah nekornya baru udah dengai. Amne udah waneo, nya jadi kuatir, kodri amna segi amna niru yao, tau niru mana? Nini ada agora ini dah agora, kue nengma agora, amna ni kue agora amna, ni agora usia dengan tongnya ni agora niru mana agora, timra agora meri lebarare, tau ini. Ame hati gore amna tome guaire kita me guaire rato dini ke betul rato itu ini rato amna gobra move koro fede rato tome dia itu ini mata dari no ini amu nuku mogore mata dari amu kunta hati. Estamos recordando, Sandra, ese momento especial. Ya te pudiste haber dado cuenta por qué Rosa Ivette Montezuma logró el primer lugar en ese momento. Fue algo inesperado y tengo una anécdota que vamos a recordar brevemente. Y es que en ese momento, solamente restando unos 2 meses, Rosa se tuvo que preparar tanto físicamente, mentalmente y psicológicamente para representar a la Universidad Autónoma de Chiriquí, subsede en Alto Caballero. Definitivamente, pues mucho que resaltar de esta Bonore que nos ha representado dignamente a nivel nacional e internacional, Luz Maldo. Continuando con estos videos que tenemos, estamos presentando algunos videos, quisiéramos presentarlos todos, sin embargo, pues el tiempo no nos alcanzaría. Vamos entonces a ver otro video de otras de las agrupaciones que representan pues a sus universidades. Este es del Frente Universitario de Veraguas.
Continuamos viendo todo el despliegue, toda la fuerza, la energía con que nuestras Bonores, junto a sus grupos universitarios que las acompañaban, desempeñaban en ese momento toda esa danza, toda esa coreografía, toda esa manifestación cultural que mostraban al jurado que estaba evaluándolo en ese momento, Sandra. Definitivamente excelentes las presentaciones de todas estas delegaciones que año tras año se esfuerzan por presentar pues lo mejor de sí en el escenario. Y hablando de danza, Luzmaldo, queremos recordarles a nuestros amigos que nos sintonizan esta noche algunas de esas danzas que se presentan en las distintas agrupaciones y delegaciones. Entre ellas tenemos el Drobare, tenemos el Meselé, tenemos el Mitá, que son algunas de las danzas más tradicionales que tenemos en la comarca. Al igual que el Jegi, Malán, y bueno, todos estos, ellos tratan de llevarlos y también de ser evaluados. Pero uno de los grupos que el pasado año, vamos a recordar en este momento, causó tanta emoción, tanta euforia, fue el grupo del Frente Estudiantil Nove Buglé de la UNACHI, FENUCHI. Vamos a ver parte de ese momento tan emocionante que lograron cautivar al jurado dándole el primer lugar. Estudiantil 9 de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Víctor Chavo. Fuerte el aplauso. Como cuida upati pada moha terjaga muda kuende niaga kuende ni hokro pahagara ko kuejigo de niaga penuchi bene hegi dia kuende muy bene que la cama aqua copian private niaga kuende au niaga kuende mandar de unede hegi dia kuende hagara yo penuchi me au ko ni tuliar au usan
Frente Estudiantil Novebuglé Universitario de Chiriquí, Peluche. País Chorchavo. Hegime Agopotiata, Luciana Gokuya, Aurenovere, Aurita. Invita que a todos los que queremos votar, divide, autónomos, queremos vallejo y tuen, más de todo el mundo, la comida, desde pecho, a un jaque tambo, a todo el mundo puede mover, puede ir, creo, una tiene donde, a la hora conmigo el peluche, otra gente me suena, toma en un evento de barrio, bombo, me puede la gente que tome, que ya tengo el levo al nabo, le llevo el toile. Oh, güey. Métame abo, equipo de atrás. Puni je abo. Nítame no esteme, nítame no abo. Tome como de house, tome me hapa de queen. No abo, voy a tenerme. Puni je abo. Tome money mucho grande. New Sauti. Tome hanao. Sema de negocio. Voy a mi sueño. Cuello y cuello. El mono es un animal que vive por la montaña. Ellos se alegran cuando viene la lluvia. Canto. Dice que los cantos son conocidos como los misterios de Dios, desde la creación de la naturaleza, la creación del hombre y todo lo que en hoy podemos observar. De igual manera, nuestros antepasados se inspiraban a través de la naturaleza en los recursos naturales, la flora y la fauna, como fin de preservar estos recursos. Y conoceremos en estos momentos cuáles son las premiaciones que obtendrán nuestros 3 primeros lugares en la sección de canto. Recordamos que a las 8:20 se cierran las votaciones. Tercer lugar, 25 balboas por el grupo Malán. 25 balboas por el grupo Meringobre. Una bolsa valorada por 10 balboas por Magata Torón. 40 balboas en efectivo se lleva el tercer lugar. Segundo lugar, 50 balboas por un certificado de 50 balboas por Nagua Panamá. 50 balboas en efectivo por el grupo Fesu Kimbo. 50 balboas en efectivo por Cuben Ove. $25 en efectivo por Califa. 15,
Una cinta diseñada en oro valorada en 15 balboas por Creaciones Giret. Una mascarilla valorada en 10 balboas por Magata Torón. Todo esto da un total de 200 balboas. Ahora conoceremos qué premiaciones se lleva el primer lugar. 50 balboas por un certificado de regalo por Nagua Panamá. Una camisa valorada en 50 balboas por Magata Torón. Una Shakira valorada en 150 balboas por Creaciones Gesita. 50 balboas en efectivo por el grupo Fesuquimbo. Recordamos, a las 8:20 se cierran estas votaciones. Puede seguir dándole like a su participante favorito. Y en estos momentos nos vamos a un corte comercial. Hola chicos, somos Clolisla, una empresa ubicada en la comarca Nove Buglé, en el distrito de Noleduima. Contamos con 2 años de experiencia en la realización de trabajo personalizado en textiles y vinil. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales para que conozcas un poco más de nosotros. La organización Meri Nove Buglé es una iniciativa no gubernamental de mujeres indígenas sirviendo a las mujeres, niños, jóvenes y familias Nove Buglé. Su misión es promover, educar, orientar a las mujeres y niños jóvenes de la comarca Nove Buglé. Como organización hemos hecho presencia en diferentes actividades, haciendo talleres. Seguiremos apoyando, trabajando por las comunidades, por las mujeres. Fesuquimbo es un grupo integrado y liderado por personas oriundas de las 3 regiones de nuestra comarca, con el fin de apoyar diferentes actividades que involucran la práctica de nuestra cultura en general, deportes, actividades políticas, sociales, tal como lo menciona su misión. También la visión indica la inclusión de los jóvenes para el fortalecimiento del liderazgo y lograr formar. Magata Torón, es el diseño que he visto hoy en día, la mascarilla, la camisa. Hola amigos del Festival Meri Bonore, estamos aquí haciendo entrega de productos. Nagua Panamá como marca patrocinadora. En este caso Creaciones Gesita,
un público, una variedad de productos como chaquiras, accesorios de bisuterías, vestidos para damas y niños. Agradecido con el 9º Festival Mary Bonheur por tomarnos como uno de los patrocinadores de este festival 2020. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, @creacionesgesita. Para contacto al número 69785776. Creaciones Gesita. Agonkore. Kue kadare abo a e. Raba Queen Rivere Munho Croye, Ngobo Mundi Emiga, Poni Hudot. Del equipo de Malán Cultura y Moda, queremos darle las gracias al Festival Interuniversitario Mary Bonheur por darnos la oportunidad de mostrar nuestro arte y producto. He aquí lo que tenemos. Vamos a continuar con más de este Festival Mary Bonheur Virtual Live 2020. Estamos llevándoles a ustedes una compilación o parte de una compilación de todos los festivales que se han dado durante estos años atrás, desde el 2012. Pero queremos agradecerle también a Geoversity por esa oportunidad que nos brinda de estar en sus instalaciones para poder llevarles a ustedes este 9º festival a través de las redes sociales y llegar a ustedes, como todos los años, con toda nuestra cultura y toda nuestra identidad Nove Bugle. Así mismo es, Luismaldo, y también queremos agradecer a toda esa audiencia que tenemos en distintas partes a nivel nacional y también internacional. Gracias por estar con nosotros esta noche, acompañándonos y recordando estos momentos tan bonitos, tan emblemáticos que hemos vivido en cada uno de estos festivales del Mary Bonheur. Una de las categorías que ha ido cobrando gran relevancia en los últimos años, Sandra, con todo esto, pues la inclusión y demás, las facilidades tecnológicas y de audición, es el segmento de dramas. Cada año los jóvenes se preparan en esta categoría para plasmar de diferentes maneras sus dramas, nuestros cuentos, nuestras leyendas, y para ello deben tan solo contar con 10 minutos que van a ser evaluados por el jurado calificador, pero en esos 10 minutos tienen que mostrar un inicio, un desarrollo y un cierre de cada una de esas historias que el jurado va a evaluar y que a las finales va a ver o va a ponderar un ganador. Sí, también queremos recordar que estas dramatizaciones se basan en vivencias de la comarca, vivencias relevantes de la comarca, cuentos o leyendas pertenecientes a la cultura Nove Bugle. Durante estos 8 festivales interuniversitarios de la Mary Bonheur, la creatividad de los estudiantes se ha visto a prueba, Luismaldo. Impresionantes creatividades que nos muestran escenarios vivamente de nuestra comarca, en nuestro lenguaje también, cuentan a todo el público presente una historia y un hecho de relevancia en nuestro pueblo. Porque todo esto es evaluado, y una de las cosas que se evalúan en este festival es el habla Nove o Bugle, que se está evaluando por el jurado, que también conoce de estas historias y también del habla Nove Bugle. Así mismo es, y por ello todos sus integrantes deben ser muy intrépidos y muy creativos para poder mostrar sus dramatizaciones y que estas pues sean comprensibles a todo el público y sobre todo pues que lleven un mensaje en especial pues al jurado calificador. Para hoy entonces mostraremos una de esas dramatizaciones que se han resaltado en uno de estos festivales. Vamos a verlo. Hace ya mucho tiempo en donde nuestro pueblo Nove tenía una práctica cultural acerca de la labor de parto, debido a que era la única manera de enfrentar la situación.
para atender un parto atendían las ancianas de la comunidad. En este caso, presentaremos un poco de este acontecimiento histórico en donde los actores son los siguientes. Como quindi la parte di cambiare una pescata da sabrete. Magari non poteva pensare a lavori, sia pure non era da da tecnico con il città di cuore pure ma tua per le cose da casa da nome lì per lavorare. Nel lavoro dalla uno a politica auto. Però a me quelle di ombre arato. Ne auto, ne tiri, ne lavora a multe, quella che deve fare quando la tecnica lavora. En estos momentos la embarazada está muy feliz y bien de salud, esperando el momento de la llegada de su bebé. Ella se encuentra barriendo y realizando los quehaceres del hogar cuando de repente siente los dolores de parto. Quando le apportei i continuare a minuto che mi passa sulla termina, a me non ho idea di che ne fare, mi chiamo io. Veramente che ne frega di io, che ho un po' di strada per ne ho niente a fuori lavoro, figli e famiglie dopo a me. Ma di chi? En estos momentos, Peggy siente los fuertes dolores de parto y acude a su madre en busca de ayuda. Me paravo, sei una cosa, non va parte da unire a noi, me ti la unire, non mi fare come unire a noi da dire. Ma La madre de Peggy está muy preocupada ya que Peggy se encuentra muy mal de salud y manda a buscar a los niños. Algo, le dico a un muerto con un tremendo tremendo de caída. Algo no lo hacía la mujer. Brunete, no tename, es una madre, pero era la moto, le digo a un hijatero que me pone muy bien, mira que pillo de que. Ahora, por la yo pillo el día no que yo tenía, me tiene que una sueño. En estos momentos, los niños proceden a buscar al papá que está en el campo trabajando y las niñas van en busca de las parteras de la comunidad para auxiliar a Peggy en un grupo. En estos momentos, las ancianas y parteras de la comunidad han llegado a casa de Peggy y preparan un lugar para atender el parto de aquella joven. El esposo de Peggy llega a casa muy preocupado preguntando qué está pasando y en cuanto a la partera, al llegar a casa empiezan a realizar los preparativos para recibir al bebé que está por nacer. Las parteras le preguntan a la embarazada cómo se siente, si siente mucho dolor y mandan a hacer el té.
Vamos a continuar con más de este resumen que hemos logrado gracias a todo un equipo de trabajo. Queremos también agradecerle a todas estas personas que están conectadas a través de las diferentes plataformas de Facebook, de YouTube, también de Instagram. Queremos saludar, bueno, no podemos saludar a todos, Sandra, quisiéramos saludarlos a todos, pero lastimosamente, pues son muchos los que nos están siguiendo y entre ellos, pues podemos mencionar a Junior Jair Medianero, al igual que Alerman, Julián Abrar, Lourdes Bexaida, Ellington Montezuma, también a David Tugrí, Carl Caperte, Alemán, Julián Abres, Mendoza Castillo, Anel Reyes, a Becker, al igual que también a Olmedo Santos y todo este grupo de personas que se ha ido conectando en todo lo que ha sido el desarrollo de este live que hemos realizado con los mejores, o vamos a decir con parte de lo mejor, porque hay muchas de las cosas que no hemos podido llevarles a ustedes, pero que sabemos que también son parte genuina de nuestra identidad. Así mismo es, Osvaldo, y también queremos agradecer a todos los que se han mantenido conectados esta noche. Ha sido todo un reto para nosotros poder llevarles esta recopilación de los momentos más memorables de los 8 festivales que hemos tenido en estos últimos años, y definitivamente pues agradecer a todo ese equipo que está detrás de todo esto, porque a pesar de que es virtual, ha sido todo un desafío, Osvaldo, y pues otra vez agradecer a todas esas personas que nos están enviando sus comentarios de felicitaciones. Es el primer festival virtual que hacemos, sin lugar a dudas pues tenemos muchísimo que mejorar, y pues nos queda nada más que darle las gracias por toda esa sintonía y por todos esos comentarios positivos que nos están enviando en esta noche. Y al equipo de TV Indígena que está tras bastidores. Ustedes no saben cómo se ha estado organizando todo este trabajo que le estamos llevando a ustedes y cuánto hemos tenido que, pues hasta último momento, coordinar todo lo que le hemos llevado a ustedes, pero gracias a ellos y a todo el grupo del Festival Mary Bonoare local aquí en Panamá, que hemos podido también recopilar y también llevarles a ustedes todo este trabajo que de verdad ha sido muy, muy, muy bien organizado, y queremos felicitarlos también a ese equipo de trabajo que está también tras bastidores, quienes son las manos y quienes son los gestores y cerebro de este festival virtual. Maldo, déjame interrumpirte porque creo que uno de los comentarios que hemos recibido es que la gente quiere saber cómo te llamas en Overe, cómo nos llamamos en Overe. Macuñón Overe. Tico Ima Zuleaguatabu. Tico Bego Bagaibo. Bueno, eso pues nosotros tenemos nombre en OB, también hay nombre Buglere, así que todos pues en lo personal nos sentimos muy orgullosos de ser parte de la etnia, y también queremos agradecerle a los hermanos de la etnia Guna y también de los hermanos Emberá-Gonán, porque ellos también nos están siguiendo y cada uno comentando en sus diferentes idiomas, y esto enriquece la cultura de Panamá. Y saber también que a través de todos estos detalles, de tragedias que se han dado en los últimos días, Sandra, hay grupos tanto de jóvenes de las diferentes universidades, en los diferentes grupos étnicos, están recolectando ayuda para llevarle a estos hermanos y a estas personas que han sido afectadas durante toda esta afectaciones naturales, fenómenos que ocurren, pues han salido afectados, y ellos han logrado entonces donar su tiempo y también parte de lo poco que tienen para llevarle una esperanza a estas personas afectadas. Vamos a continuar con más y continuamos con la segunda parte del video que pues estábamos viendo, y a conocer ese desenlace. Veamos. Para que ayude a su esposa, y están acomodando el lugar para recibir al bebé que está por nacer. Observamos cómo los niños muy curiosos se acercaban en el lugar que estaba sucediendo el parto, pero eran alejados ya que ellos no podían estar en aquel lugar. Luego de varias horas de labor de parto, finalmente ha nacido el bebé. Yo también
agua. Quiera padre, que muere agua, que le cuenta, ni cuando la madre no se va a tener a mi padre. Crean, no, ya, mi jefe, y tal, ahora ya, padre, que me muere han pasado 48 horas de parto y una de las parteras anuncia a la comunidad si ha nacido un niño o una niña. Si tú llegas de toda el agua, no le va a poner toda el agua, mira, a un nuevo, no va a poner todo el nuevo chile, a un niño muelle. A mamá le llama, las parteras y ancianas de la comunidad han dado aviso que ha nacido un varón. Esto da inicio a un motivo de festejo y de brindis por el nacimiento de un nuevo ser. En este momento, la embarazada y las ancianas de la comunidad le dan 4 golpes en la espalda a los varones y mientras ella le tira agua para que los hombres sean trabajadores y valientes. En esta celebración se tomaban chicha y danza. Las mujeres consumían chicha aparte y los varones aparte, cada uno independientemente. Esto da momento de un gran festejo y se da en agradecimiento al Todopoderoso por el nacimiento de un nuevo ser. Esta es una pequeña de nuestras tantas vivencias que se dan en la comarca Nove y hoy la extensión Alto Caballero muestra en la comunidad de Veragua. Despedimos con un fuerte aplauso al grupo de Barrios Obreros, extensión Alto Caballero. Muchas gracias. Así es, vamos a continuar acá con más de este festival virtual Mary Bonoare 2020. Queremos enviarles el saludo al profesor Roberto Aguilar, que nos está escribiendo, y a todas las personas que nos están escribiendo. Oiga, también queremos enviarles el saludo a todos los grupos culturales de la provincia de Bocas del Toro, en Veraguas, en Panamá, en la provincia de Chiriquí. Todos los grupos que están pues fuertemente trabajando y que durante esta pandemia no han cesado de promover la cultura Nove Buglé. Definitivamente un saludo muy cordial a todas esas delegaciones que año tras año se preparan arduamente para poder llevar lo mejor de sus presentaciones, lo mejor de su creatividad, y definitivamente que esperamos el otro año poder estar de cerca, Luz Maldo, para poder vivir todos estos momentos que hoy día estamos anhelando. Son 14 grupos hasta ahora, y si no nos equivocamos, para el próximo año puede sumarse uno más. Así que hay mucho trabajo que hacer, hay mucha cultura que promover, y bueno, queremos también agradecer
a los grupos de la etnia guna que también nos están siguiendo y también tienen ellos sus manifestaciones culturales que también son propias y que también identifican a nuestro país. También pues queremos recordar a toda nuestra audiencia que TV Indígena pues presenta aquí todas las manifestaciones culturales, no solamente del pueblo guna, emberá o Nove Buglé, sino de toda Viayala. Así que muchísimas gracias a TV Indígena por permitirnos pues este espacio. Y a continuación, Luz Maldo, queremos ver o vamos a ver una explicación del video que acabamos de observar por nuestro compañero Diego Carpintero. Para el año 2019 el evento universitario fue trasladado a la provincia de Veragua, en el cual el grupo cultural Bagaibo Sobrevo de extensión Alto Caballero obtuvo el primer lugar en la modalidad de drama, en el cual daba a conocer el proceso de embarazo de aquellas mujeres y aquellos jóvenes que en su momento no tenían acceso a un centro de salud, y en estos momentos las atendían las ancianas y mujeres de la comunidad, quienes apoyaban y asistían en este proceso de embarazo. Como jóvenes y como grupo nos sentimos orgullosos de poder ser esos transmisores de conocimientos culturales a las presentes y a las futuras generaciones que hoy en día desconocen de muchos aspectos sociales dentro de nuestra comarca. Vamos a continuar con más de este festival virtual Mary Bonuare 2020. Oiga, estamos muy agradecidos también con Geoversity, que nos ha facilitado todas las instalaciones para nosotros poder llevarles a ustedes el desarrollo de este festival 2020 a través de las diferentes plataformas y que usted nos está siguiendo. Gracias. Imagínense que desde Canadá, Sandra, Canadá, también aquí veíamos otros países centroamericanos que nos están siguiendo y queremos agradecerle todo el apoyo, al igual que Panamá. Panamá no podía quedarse atrás y están acompañándonos a través de las diferentes redes sociales y sobre todo, gracias nuevamente a TV Indígena y a todos los patrocinadores que también, como quien dice, se han bajado del bus para llevarle los patrocinadores y también todos los premios a nuestros ganadores, que en breve ya falta menos. Yo no quisiera ni imaginar quiénes son estos valientes que han logrado pues captar la atención de todas aquellas personas que le están dando like. Creo que ya se cerró la votación. En breves instantes, Diego nos dará a conocer quién es esa o el ganador 2020 del Canto Care, que también es parte de nuestra cultura. También queremos agradecer pues la sintonía que estamos teniendo en distintas partes de la comarca. También tenemos, por ejemplo, en Barú, tenemos en San Miguelito y en distintas partes también de la geografía nacional. Muchísimas gracias de verdad por toda esa sintonía. Y entonces vamos a ver otro video que tenemos preparado para ustedes. Hola chicos, somos Claulisla, una empresa ubicada en la comarca Nove Buglé, en el distrito de Noleduima. Contamos con 2 años de experiencia en la realización de trabajo personalizado en textiles y vinil. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales para que conozcas un poco más de nosotros. La organización Mary Nove Buglé es una iniciativa no gubernamental de mujeres indígenas sirviendo a las mujeres, niños, jóvenes y familias Nove Buglé. Su misión es promover, educar, orientar a las mujeres y niños jóvenes de la comarca Nove Buglé. Como organización hemos hecho presencia en diferentes actividades, haciendo talleres, seguiremos apoyando, trabajando por las comunidades, por las mujeres. Fesuquimbo es un grupo integrado y liderado por personas oriundas de las 3 regiones de nuestra comarca, con el fin de apoyar diferentes actividades que involucran la práctica de nuestra cultura en general, deportes, actividades políticas, sociales, tal como lo menciona su misión. También la visión indica la inclusión de los jóvenes para el fortalecimiento del liderazgo y lograr formar.
Vamos a continuar con más de esta presentación ya en su recta final. Ya en breves instantes nosotros conoceremos el ganador del Canto Care. También dentro de poco también vamos a conocer esos premios que se van a lograr llevar esos intrépidos ganadores y cantantes de nuestra comarca Nuevo Buglé. ¿Saben lo que me gusta de esto, Sandra? Es que cada uno ha tratado de proyectar no solamente el canto, sino también nuestra riqueza y nuestra fauna natural en la comarca de Nuevo Buglé. Y cada uno ha impregnado su propia creatividad y eso es lo más importante, saber que nos sentimos orgullosos de dónde venimos. Muy bien, también pues queremos destacar la participación de todos los participantes en este primer concurso de K o Care, pues tenemos participantes de todas las edades y definitivamente pues que son ejemplos a seguir para las nuevas generaciones y también pues las generaciones pasadas pues que hoy todavía son un recurso para pues heredarnos todos esos conocimientos ancestrales. Antes de eso, Luzmaldo, vamos a ver otro video que tenemos preparado para todos ustedes, un video pues con momentos muy bonitos, muy emotivos del 2019. Junto a Johan Brogotre Merida Unebrare, tiraba Quingorere Ngoboye, Comadad de Gro Aunino y Guaire Hogro Kue Bonuare Mrunsen. Con Kende, Habomiani Bonuare Crubote Quedre. Hondron Quinje no andaño, Don Krahegi Aunehondro Moda. Meri Bonuare ne Agua. Osiris Flores, estudiante de la licenciatura en enfermería, representó al grupo cultural Bugoday de la UNACHI Extensión Boquete. Tomasa Salina, estudiante de la licenciatura en educación primaria, representó a la Universidad de Panamá, anexo universitario de Cerro Puerco. Virgilia Gallardo, estudiante de la licenciatura en educación, representó al grupo cultural Mubay de la UNACHI Extensión Chiriquí Oriente. Irma Amador, estudiante de la licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural, representó a la Universidad Especializada de las Américas Extensión Cerro Pelado. Larixa Palacio, estudiante de la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, representó al grupo cultural Nueve Buglé de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles de la UNACHI. Aracelis Taylor, estudiante de la licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural, representó a la Universidad Especializada de las Américas, ubicada en Changuinola, Bocas del Toro. Carmela Santiago, estudiante de la licenciatura en Recursos Naturales, representó al Frente Estudiantil Nueve Buglé de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Dilcia Jiménez, estudiante de la licenciatura en Educación Primaria, representó al grupo cultural Dirigo Codri de la UNACHI Extensión Llano Ñopo. Adelina Becker, estudiante de la licenciatura en Educación Primaria, representó al grupo cultural José Mónico Cruz Ngobrión de la Universidad de Panamá, Bocas del Toro. Elisenia Santos, estudiante de la licenciatura en Educación Primaria, representó al Frente Estudiantil Universitario Indígena de Veraguas de la Universidad de Panamá. Yolanda Salinas, estudiante de la licenciatura en Educación Primaria, representó al grupo cultural Bacaibo Sobrevo de la UNACHI Extensión Alto Cabo. Janet Ortega, estudiante de la licenciatura en Educación Primaria, representó a la Asociación Universitaria de Estudiantes NOVE de la Universidad de Panamá, Extensión Sitio Prado. X Carpintero, estudiante de la licenciatura en Educación Primaria, representó a la Asociación de Estudiantes Nueve Buglé de la Universidad de Panamá. Obtuvo el primer lugar, atribuyéndosele el título de embajadora cultural del 8º Festival Interuniversitario Meri Bonuore.
desfiles, hegi, dramas culturales, artesanías, meris y brares bonore, entre otras cosas, caracterizaron una vez más este hermoso festival que año tras año sigue exaltando esa riqueza cultural de nuestro pueblo. Agradecemos cordialmente a todas esas personas, instituciones y público asistente que hicieron posible este octavo festival. Para recordarle que ya hemos finalizado la sección de votos en live, pero vamos a dar una estadística de hasta ahora cómo van nuestros participantes. El tercer lugar hasta el momento lleva 1034 vistos con 124 likes. El segundo lugar tiene 1317 reproducciones con 224 likes. Y el primer lugar hasta el momento y finalizado lleva 2721 vistos y 832 likes. La importancia de lo que es el canto hoy en día, ya que sabemos que esto será transmitido de generación en generación. Y es por eso que hoy en nuestros centros educativos se da lo que es la educación intercultural bilingüe, y esto fortalece lo que es las tradiciones de nuestra comarca, lo que son las danzas, las dramatizaciones y los cantos, que en breves momentos vamos a conocer el ganador. Les recordamos que las premiaciones del tercer lugar se lleva 100 balboas, segundo lugar 200 balboas y primer lugar se lleva 350 balboas. Recordamos que la diputada Petita Yarza de la comarca Gunayala ha aportado 50 balboas al primer lugar de la sección de canto. Le damos el pase a nuestra compañera Belkis. Muy bien, doctorón. ¿Qué es el diseño que he visto hoy en día? La mascarilla, la camisa. Hola amigos del Festival Mary Bonore, estamos aquí haciendo entrega de productos. Nahua Panamá como marca patrocinadora, en este caso. Creaciones Gesita, un público, una variedad de productos como chaquiras, accesorios de bisuterías, vestidos para damas y niños. Agradecido con el 9º Festival Mary Bonore por tomarnos como uno de los patrocinadores de este festival 2020. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, @creacionesgesita. Para contacto al número 69785776. Creaciones Gesita. Aroncor. Kue kadare abo a e. Raba Queen Rivere Munho Croye, Ngobo Mundi Emiga, Poni Hudot. Del equipo de Malán Cultura y Moda, queremos darle las gracias al Festival Interuniversitario Mary Bonore por darnos la oportunidad de mostrar nuestro arte y producto. He aquí lo que tenemos.
Muchísimas gracias por seguir con nosotros esta noche. Y adivinen, miren a quién tenemos en este momento, en este escenario. A nuestra Bonore 2019 y por supuesto 2020 también. Belkis, ¿cómo te sientes poder ser la reina consecutivamente 2 años, Belkis? Bueno, buenas noches a todos. Me siento muy agradecida por ser la reina a través de 2019 y 2020, y hasta 2021. Y creo que todo esto es una experiencia activa, ya que representa a mujeres que somos empoderadas, y creo que todos resaltan nuestra cultura de la belleza indígena, que esto seguir cultivando tras días, tras generaciones, años, y que se llevará a cabo dentro del territorio de Comarca Nove Buglé. Y más que todo, dándole bienvenida a todas las personas a los que siguen nuestras redes sociales y que sigan viendo nuestras transmisiones y que se activen más. Y que cabe resaltar nuestra cultura de jóvenes y más que todo damas, caballeros, y que son orgullosos de la sangre de Nove Buglé, ya sea en cualquier raza, pero somos de personas que somos de seguir hacia adelante, de llevar nuestras culturas y tradiciones y costumbres día a día, y más que todo seguir por estar activo de 2 horas, y bueno, que todo sea de un buen provecho, y es una oportunidad de aprender nuevas experiencias, y más que todo se de unas mujeres, creo que todos somos de ser Nove, y más que todo de ser una reina, es una buena experiencia que viven el día a día. Muchas gracias. Definitivamente, Belkis, una experiencia que ninguna de ustedes va a olvidar. Muchísimas gracias por atreverse a poder representar cada una de estas culturas, cada uno de estos conocimientos, ¿verdad?, que heredamos de nuestras abuelas y de nuestras madres. Muy bien, también queremos pues agradecer a todos nuestros patrocinadores. Gracias a todos estos patrocinadores, pues hoy vestimos accesorios de Nagua Panamá, Magada Torón y distintos patrocinadores que a continuación vamos a conocer. Hola chicos, somos Clolisla, una empresa ubicada en la comarca Nove Buglé, en el distrito de Noleduima. Contamos con 2 años de experiencia en la realización de trabajo personalizado en textiles y vinil. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales para que conozcas un poco más de nosotros. La organización Meri Nove Buglé es una iniciativa no gubernamental de mujeres indígenas sirviendo a las mujeres, niños, jóvenes y familias Nove Buglé. Su misión es promover, educar, orientar a las mujeres y niños jóvenes de la comarca Nove Buglé. Como organización hemos hecho presencia en diferentes actividades, haciendo talleres, seguiremos apoyando, trabajando por las comunidades, por las mujeres. Fesuquimbo es un grupo integrado y liderado por personas oriundas de las 3 regiones de nuestra comarca, con el fin de apoyar diferentes actividades que involucran la práctica de nuestra cultura en general, deportes, actividades políticas, sociales, tal como lo menciona su misión. También la visión indica la inclusión de los jóvenes para el fortalecimiento del liderazgo y lograr formar. Magada Torón, es el diseño que he visto hoy en día, la mascarilla, la camisa.
Hola amigos del Festival Mary Bonore, estamos aquí haciendo entrega de productos Nahua Panamá como marca patrocinadora. En este caso Creaciones Gesita, un público, una variedad de productos como chaquiras, accesorios de bisuterías, vestidos para damas y niños. Agradecido con el 9º Festival Mary Bonore por tomarnos como uno de los patrocinadores de este festival 2020. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, @creacionesgesita. Para contacto al número 69785776. Creaciones Gesita. Ancora. Kue kadare abo a e Raba Queen Rivere Munho Croye, Ngobo Mundi Emiga, Koni Hudot. Del equipo de Malán Cultura y Moda, queremos darle las gracias al Festival Interuniversitario Mary Bonore por darnos la oportunidad de mostrar nuestro arte y producto. He aquí lo que tenemos. Vamos a regresar ya con la parte final, Sandra, Diego, de este Festival Virtual Mary Bonore 2020, Virtual Live, y que ha llegado a ustedes gracias a todo el equipo de trabajo del Festival Mary Bonore, organizadores locales y también los organizadores de la directiva nacional, al igual que de TV Indígena y todos los patrocinadores que han estado detrás de todo esto. El equipo de trabajo, organizadores y demás, ha sido verdaderamente pues intenso el trabajo durante estos últimos días y queremos ponderar toda esa labor. Han sido 2 horas aproximadamente, Sandra, de mucho despliegue de conocimiento. Hemos tratado de sintetizar lo más que se pueda, pero tras esto hay mucha riqueza cultural, mucha riqueza ancestral, mucha riqueza que nos identifica a nosotros como un Obe Buglé, Sandra. Y por ello es preciso recordarle a nuestros amigos oyentes y también nuestros televidentes que es importante seguir preservando nuestra cultura. Definitivamente, Luz Maldo, y creo pues que una labor de resaltar todo el equipo que hemos tenido hoy, pero vamos a conocer ahorita con nuestro compañero Diego cómo ha quedado esa puntuación de este primer concurso de Cao Care, que bueno, las personas están en algo y queremos saber cómo quedó esa puntuación. Sandra, Luz Maldo, una tarea muy difícil que han tenido los jurados para calificar, ya que cada uno se ha esforzado por hacer lo mejor de sí. Y nos sentimos muy orgullosos como MOVE que todavía nuestros antepasados, nuestros adultos sigan fortaleciendo a través de los niños y a través de los jóvenes estos talentos. Y por qué no ver en los demás festivales Mary Bonore que los jóvenes o los niños canten en estos festivales, porque muchas veces vemos solamente a las personas adultas. Recordarle que la premiación del tercer lugar es de 100 balboas, segundo lugar 200 balboas y el primer lugar 350 balboas. Entonces vamos a conocer a los ganadores. Es importante destacar que también dentro de estos participantes hubo una dama que logró también entonces cautivar esos likes. Vamos a ver si esta vez le corresponde, no sabemos si una dama o un caballero.
Vamos entonces a mencionar a los 3 que recibieron la mayor cantidad de vistas y la mayor cantidad de likes. Vamos a iniciar. Usted no se despegue, porque lo más importante de todo esto es que en nuestra cultura continúe, nuestra identidad se mantenga y que sobre todo el canto K, tanto en la comarca Move y Buglé, permanezca hasta hoy. Y también queremos recordar un dato importante del canto K, que es normalmente en idioma buglé o sabanero. Importante, ¿verdad? Me imagino que los que participaron están ahí anuentes para ver quién ha sido el ganador. Y recordarle que los que obtengan las premiaciones, el grupo, la Asociación del Festival Mary Bonore, les va a contactar a través de los correos de los que enviaron los videos. Y comenzamos por el tercer lugar, con una cantidad de vistos de 1034 vistos y 124 likes. Y el jurado le dio una ponderación de 225 puntos, adicional de los 15 puntos de like. Con 240 puntos, el tercer lugar es para Saturnino Arcia del pueblo Buglé. Felicidades, Saturnino. El segundo lugar es con vistos de 1317, 224 likes y 15 puntos que le ha dado las personas que le han dado like con 255 puntos. El segundo lugar es para Regina Contreras de la región Chorchao. Y el primer lugar, y muy merecido. Vamos a hacer una pausa, Diego, porque es importante también recordarle a todos nuestros amigos televidentes los premios, porque hay patrocinadores que han tenido la gentileza y uno de ellos pues nos alegra también saber que la honorable diputada Petita Yarza también ha aportado su granito de arena para que el ganador o la ganadora de esta noche pueda también seguir incentivando y cultivando esa parte de nuestra cultura como es el canto K. Como lo has dicho, Luzmaldo, recordamos, ¿verdad?, que la diputada Petita Ayarza de la comarca de Gunayala dio $50 para el primer ganador. Y cada uno de estos ganadores ha tenido patrocinio de Fesuquimbo, Nagua Panamá y Magada Torón, entre otros certificados de regalo, que el tercer lugar da un acumulado de 100 balboas, segundo lugar 200 balboas y primer lugar 350 balboas. ¿Qué les parece si ahora conocemos al primer lugar del concurso? Vamos a ver si es una dama o un caballero. Vamos a conocer entonces el ganador de la noche del primer concurso de Canto Care Virtual Live 2020. Sandra, Luzmaldo, incentivamos y motivamos a los que hoy nos ven que tomen estas experiencias y que tomen esto como referencia para seguir fortaleciendo nuestra cultura a través de las generaciones. Así que vamos a conocer el primer lugar del concurso CAR. Primer lugar con Doña Necana one, care, doña ne, cane no one, kakuldan, ore no one kani, ore crow no one, hake, crow kubu no one kani, one, no krudani kone one, zare niya inabare kwadi waya one, potaba kora wenu one, kuira daninda, na kwadanina one. Ahora, zere weyere no ar kwadiwa. Mudrumura re kueyere. Kwadiwa no ara kueno. Kani me jane karate. Kani me ne vare kare.
Como han podido observar, nuestro primer lugar obtuvo una cantidad de vistos de 2.221, con una cantidad de likes de 832. Con un total de puntos de 256 puntos, el primer lugar es para el señor Niva Reutubiti. Le damos, ¿verdad?, la más cordial felicidades a este señor, ¿verdad?, que a través de sus cantos inspira a los jóvenes a seguir fortaleciendo nuestra cultura. Y bueno, le damos gracias a todos los que hoy nos han sintonizado para ver este hermoso evento en familia. Y bueno, Luzmaldo, ¿qué nos tienes? Así es, nosotros queremos recordarle que a nosotros, a nuestro compañero Diego y a mi persona, pues nos viste Magata Torón, que ha tenido pues la gentileza de poder entonces darnos nuestro atuendo de hoy tradicionales sin ser modernos. Así que usted cuando desea pues puede contactarlos a Magata Torón y pedir su diseño, que hay diseños exclusivos. También queremos agradecer a Nagua Panamá una vez más por ese aporte que nos ha dado esta noche y poder pues llevar hasta sus casas este proyecto y este programa que hemos preparado con mucha dedicación para ustedes. Y bueno, también queremos pues agradecer y mandar un saludo a toda la gente en Ove Buglé que estuvo en sintonía esta noche con el himnoare Tita Ticaro, Tita Mujocro y Tiraba Ye. Muy toda la gente, Queen Crubot. Queremos agradecerle a todos los que nos han seguido durante 2 horas, todo el resumen que hemos realizado durante este año. Recuerde, para el próximo año, si así Dios nos permite, nos vemos en la ciudad de Panamá, en el 9º festival o 10º festival Mary Bonuare 2021. Diego. Y cómo no agradecer a TV Indígena, que ha sido posible, ¿verdad?, de proyectar este evento tan significativo para nosotros, que hoy en día, ¿verdad?, podemos proyectar nuestra cultura a través de las redes sociales, y no solamente lo han visto las personas de la comarca Ove Buglé, sino toda la región de Panamá, y no solamente de Panamá, sino también del exterior, ya que han estado enviando sus comentarios. Así es, entonces nosotros nos despedimos agradeciéndole a todos los que nos han seguido. Le podemos decir Hatuaida GTV porque ya este concurso o este evento virtual ha llegado a su final, agradeciéndole a todos los que nos han visto y que han permanecido allí pegados a su pantalla viendo todo el desarrollo de este evento, Sandra. Muy bien. Muchas gracias A todos.